Lo último que nos está quedando del diagrama, antes de meternos en código, tiene que ver con la optimización de la base de datos. Y uno de los principales enemigos de la optimización es la redundancia de información. La redundancia, a nivel informático, es repetir una información en una tabla o en distintas tablas, sea de la misma manera o de distinta manera. Por citar un ejemplo, si yo permito que los usuarios definan en dónde viven, aquí en Argentina tenemos, lógicamente, la provincia de Buenos Aires, hasta aquí nada nuevo, pero una de las localidades de la provincia de Buenos Aires es la capital federal. Esa capital federal en algún momento pasó a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, las dos son exactamente la misma ubicación. Si yo le doy al usuario la posibilidad de que escriba como texto dónde vive, es posible que algunos usuarios escriban Capital Federal y otros usuarios escriban Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso dejando afuera todas las combinaciones posibles de la gente que lo escriba distinto. Puedo tener a alguien que en vez de Ciudad Autónoma de Buenos Aires escriba la sigla CABA, puede que alguno ponga CapFed como Capital Federal. Entonces, estas cuatro informaciones son la misma ubicación, solamente que están representadas de distinta manera. No solamente eso, el mero hecho de que cada usuario escriba Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, genera más kilobytes en esa tabla porque por cada carácter tipeado estoy consumiendo espacio en disco. Entonces, siempre que tenemos un atributo que tiene muchas repeticiones, no deberíamos trabajarlo como una columna adentro de una tabla, ni tampoco darle al usuario la posibilidad de que eso se repita. ¿Por qué? Porque genera en primera instancia, lógicamente, pérdida de espacio en disco. Porque cada vez que escribimos y repetimos esa información generamos más kilobytes. Lo segundo que vamos a tener como problema es algo que se llama inconsistencia. La inconsistencia es esta representación de la información de distinta manera. Entonces, como no son el mismo dato, Capital Federal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya en primera instancia tendríamos un problema con el buscador. Si tengo que buscar todos los usuarios que son propios de este área, voy a tener que hacer una búsqueda que sea o Capital Federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o todas sus representaciones posibles. Entonces, eso también nos va a generar una complicación a la hora de mostrar la información, pero también a la hora de eliminar o modificar cada una de estas ocurrencias, cada aparición. Y nos hace trabajar más porque ese borrado o esa actualización va a suceder en distintas tablas, o lo que va a pasar es que vamos a tener un problema de verificación si realmente impactamos contra todos los registros. Entonces, siempre que tengamos una columna cuyas opciones son limitadas y repetidas, tenemos dos formas distintas de trabajarla. La primera opción es trabajar con los arrays de MySQL, los falsos arrays set y enum. Set si puedo elegir más de uno, enum si puedo elegir uno solo. El problema de set y enum es que estamos limitados en la cantidad de opciones que tenemos. Sabemos que el tipo de dato enum nos permite listar hasta 65.535 opciones, mientras que el tipo de dato set solamente nos deja definir 64 opciones. O sea que tenemos un límite de cantidad. A ver, por citar un ejemplo, nuestro nivel de usuario. Tengo usuarios administradores, usuarios moderadores y usuarios lectores. Tengo 3 niveles de usuarios nada más. No voy a estar repitiendo administrador, 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 moderador, 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 usuario, usuario, usuario. Lo que le voy a dar al usuario es la posibilidad de que seleccione, bueno, no al usuario, perdón, nosotros como administradores vamos a definir qué nivel le corresponde a cada usuario, pero en vez de escribir libremente lo que queramos, lo que vamos a hacer es, en el caso del nivel, definir otro tipo de dato, como podría ser un tipo de dato enum. El usuario no puede tener más de un nivel a la vez, o es un usuario común y corriente, o es un moderador, que es un usuario común pero que va a poder definir qué comentarios se quedan y cuáles se eliminan, o va a ser un administrador que es el que define qué usuario se queda, cuál se va, qué comentarios tenemos y la carga de textos. En el caso del enum para MySQL, el paréntesis es obligatorio, y adentro del paréntesis, como un único string, como una única cadena de texto, vamos a definir los distintos niveles que tenemos. Tengo admin, tengo
moderador y tengo lector. Esos son los tres niveles que tenemos. Cuando me voy, podemos ver que dice num, admin, moderador, y si vemos aquí, tenemos las opciones que definimos. Y si nos acercamos aquí, podemos ver que solamente dice que tengo un enum. No nos aclara cuáles son. Si queremos tener nosotros como referencia qué opciones teníamos, podemos dejarnos un comentario que indique cuáles eran los distintos niveles que tenemos para saber a la hora de ver el diagrama a qué nos referíamos con nivel. Pero no nos da al nivel gráfico una posibilidad de ver esa información. En este caso el array nos sirve porque tenemos pocas opciones: administrador, moderador y usuario común, y adicionalmente porque de antemano sabemos cuáles son los niveles que manejamos. En el caso de los países, si bien podemos saber todos los países que tiene el planeta Tierra, no sé si sería óptimo definirlo como un array o si nos conviene la segunda opción, que la segunda opción es crear una tabla aparte, una entidad propia que tenga su respectivo ID y el valor que acabamos de eliminar. Esto lo voy a hacer, por ejemplo, con la nacionalidad. Ese país, voy a colapsar esto. Ese país, en vez de venir de esta misma tabla, voy a crear una tabla nueva. Perdón, me equivoqué, voy a eliminar esto. Voy a crear una tabla nueva que se va a llamar países. Y los países van a tener un ID, país 1, país 2, país 3, país 4, y lógicamente el nombre del país, que va a ser la columna país. Entonces el ID 1 va a ser Argentina, el ID 2 va a ser México, el ID 3 va a ser España y así sucesivamente. Por lo cual en esta tabla no voy a tener más la columna país como texto porque va a venir de otra tabla distinta, lo voy a eliminar. Y una vez que hayamos creado la tabla que va a guardar la información de los países, tengo que sentarme a analizar una vez más cuál es la cardinalidad que le corresponda. Porque puede ser que, depende del modelo que hagamos, cada usuario va a tener una única nacionalidad, o si mi sistema tiene que contemplar la posibilidad de un usuario que haya tramitado más de una nacionalidad, en vez de ser de 1 a n, cada usuario un único país, pero por país puede tener muchos usuarios, va a ser una n a n. Cada usuario puede tener múltiples nacionalidades y por cada país puede tener un montón de gente. Entonces, o es n a n o es 1 a n. ¿De qué depende? De lo que nuestro modelo tiene que registrar. En mi caso, voy a asumir que cada persona tiene una única nacionalidad. Entonces, cliqueo usuario, cliqueo países y tenemos la columna país ID que en primera instancia lo único que cambió es que en vez de venir de un texto, viene de una tabla aparte con un número. Esto va a ser el FK país. Pero a los fines técnicos terminé teniendo en la tabla de usuarios una columna que define qué país, qué nacionalidad tiene su usuario. Lo mismo va a pasar con el sexo, con el género. O defino un array de antemano o creo una tabla aparte que va a tener las distintas opciones para lo que tenga que ver con sexo o género, dependiendo de lo que queramos manejar, que son dos conceptos totalmente distintos. Entonces voy a correr esto un poco y sí voy a crear una tabla propia que se va a llamar géneros. Va a tener un ID género y va a tener el género en sí, que en primera instancia lo podemos limitar a masculino o femenino, pero luego lo podemos expandir según lo que el modelo necesite registrar. Voy a reacomodar esto y voy a dejar el comentario aquí. Y una vez más, cada usuario tendrá uno o múltiples géneros dependiendo de lo que el sistema tenga que hacer. Entonces, toco usuarios, toco géneros y pasé el foreign key que corresponde. Desde el momento que una tabla tiene una columna de tipo numérica que viene de otra entidad, la columna original que manejaba el texto se elimina. Porque lo que voy a tener son referencias. Voy a tener que el usuario es del país 1 y luego voy a venir aquí a ver qué país era. Y voy a tener que el usuario es del género 2. Voy a tener que venir aquí y ver cuál es el género que le corresponde. Voy a darle doble clic a la tabla de usuarios. Y voy a eliminar, lógicamente, la columna de sexo, porque ya no la voy a utilizar más. Elimino el sexo y le pongo como nombre de columna FK
género para que sepamos que eso viene de la tabla de géneros. Lo mismo va a pasar con las publicaciones. Mis publicaciones van a tener una categoría en la cual se publican. Sí, de hecho tenemos programación, diseño, cursos, usabilidad y servidores. Bueno, esas categorías son una cantidad de opciones limitadas y tienden a repetirse. Este texto es de programación, este texto es de programación, este texto es de cursos, este texto es institucional, este también es de programación. Entonces, como las opciones son limitadas y se repiten, voy a hacerle su propia tabla. Voy a venir aquí, voy a crear la tabla de categorías. Y voy a definir que cada categoría tiene su respectivo ID, lógicamente, y tiene su nombre de categoría. Y nuevamente me siento y analizo cuál es la cardinalidad entre la publicación y su respectiva categoría. Le voy a decir que cada categoría puede tener múltiples textos, de hecho, lo tenemos a la vista. Esto es programación, ya con 2 SN. Lo que tengo que definir como desarrollador es si un mismo texto va a poder figurar en dos categorías distintas. Si algo de programación también puede publicarse en diseño, o si algo de diseño puede ser también un curso. Por las dudas, y para que luego podamos aprender más cosas, le voy a decir que sí es una relación de N a N. Cada publicación puede aparecer en más de una categoría, y cada categoría puede tener más de un texto, lógicamente. Voy a acomodar un poco más este diagrama para que sea más prolijo y entendible. Voy a poner tanto géneros como países aquí arriba y el usuario más centrado. Voy a poner los posteos a esta altura y la relación de posteos y categorías a esta altura también. Bien. Y me quedará aquí abajo la tabla de comentarios. Perfecto. Puedo bajar un poco estas entidades, así no nos queda tan grande el diagrama. Y de hecho hasta podría traer las categorías para aquí, y el posteos tiene categorías. Le voy a cambiar el nombre a posteos tiene categorías por relación. No debo tener dos entidades que se llamen igual, como es la única relación N-A-N que voy a tener. Le cambio el nombre principalmente para que se achique la entidad, que no ocupe tanto lugar en el diagrama. Y lo mismo, elimino. No, esto lo voy a dejar porque más adelante vamos a aprender algo. FK posteo, FK categoría. Muy bien. En este caso no me interesa la fecha en la cual voy a dar de alta ese registro porque no aplica y no cambia en nada si fue hoy o ayer que agregué un texto a una categoría. Bien, tengo mi diagrama entonces más o menos armado. Perfecto, y lo voy a guardar. Así se los adjunto al material descargable y luego lo pueden analizar. Entonces, tengo mi base de datos un poco más armada ahora. Toda columna cuyas opciones se repitan y sean limitadas, las hice una tabla aparte, salvo aquellos casos en los cuales tengo de antemano la información y no ameritan una carga y borrado constante de información. Cosas que no deben normalizar, que no deben convertir en una tabla aparte. No se debe hacer esto de la tabla aparte nunca, ni con fechas ni con números. No tiene sentido crear una tabla aparte. Por ejemplo, algo que suelo ver normalmente es que los precios los convierten en una tabla aparte. Y terminamos con un producto que tiene un foreign key del precio que le corresponde. No sé, el producto 5 tiene el precio 4. Vas y te fijas el precio 4 y son 2 pesos. El precio 5 son 3 pesos con 50. El precio 6 son 8 pesos. Y se vuelve inmanejable porque los dos son números. Solamente que el número intermedio del ID que le corresponde no se corresponde con el precio real. Entonces las columnas numéricas no se generan tabla aparte por más que tenga 1000 registros que tengan el mismo valor. Lo mismo sucede con las fechas. Esto de crear una tabla aparte solamente sucede con las columnas que sean de tipo texto. La categoría es un texto, el país es un texto, el género es un texto y el nivel es un texto. Todos esos atributos que son limitados y tienen un contenido de tipo char o varchar, lo hacemos tabla aparte siempre que la cantidad de opciones sea limitada y coherente. Por dar un ejemplo,
los apellidos no se generan tabla aparte. Si bien puedo tener un montón de personas cuyo apellido sea Rodríguez, luego se vuelve inmanejable cuando alguien tiene doble apellido. Rodríguez Acevedo, Rodríguez Álvarez, Rodríguez Pérez, Rodríguez Fernández. Ya no tiene sentido haber hecho una tabla aparte para tener que hacer esa combinación que existe. Lo mismo sucede con los nombres de las calles. Los nombres de las calles, salvo que tengan mucho conocimiento de las distintas calles que forman parte de una localidad, tampoco correspondería hacerlos en una tabla aparte, que el usuario ahí escriba realmente la calle que le corresponde. No es que la base de datos va a dejar de funcionar si tenemos redundancia, pero va a ser más óptima si no la tenemos. Entonces, esto que acabamos de hacer, de separar en una tabla aparte los atributos limitados y repetidos, tiene el nombre técnico de normalización. La normalización son todas las reglas que definen nuevas entidades. Las que ya hemos definido hasta ahora son que todo elemento que a simple vista notamos que es distinto de otro, no es lo mismo un usuario que un posteo, por derecho propio es una tabla aparte. Todo atributo, toda columna que tenga opciones limitadas y se repitan, debe ser una tabla aparte, con su respectivo ID y el valor que acabamos de normalizar. Y esa entidad que acabamos de separar se va a volver a analizar con la cardinalidad que le corresponda y el grado de la relación, si necesito 2, 3 o 10 entidades juntas para volver a satisfacer esa información. Toda relación n a n genera una tabla intermedia con los IDs de las tablas que participan, por ejemplo, el ID del usuario y el ID del posteo, el ID propio de la relación y todo atributo que solamente exista a la hora de unir esta tabla con esta tabla. Y lo mismo sucede con las relaciones de grado 3 o más. Cualquier relación de grado 3 o más convierte a la relación en una tabla con su ID propio, todos los IDs que participen en la relación y cualquier atributo que solamente sea propio de haber juntado esta tabla con esta tabla con esta tabla. Esas son las reglas de normalización que nos interesan para este curso en particular. Hay más. Existen varias reglas formales de normalización, pero con estas podemos hacer un diagrama de base de datos que sea óptimo, que funcione y que luego nos sirva para el panel de control que vamos a realizar.